Hola, bienvenidos al Consejo Contigo. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, en este espacio que recuerden, lo tenemos semanalmente por Canal Capital para que ustedes puedan disfrutar de las diferentes temáticas que son tan importantes para nuestra ciudad, para que tengamos la Bogotá que hemos soñado. En el día de hoy hablaremos de un tema primordial para llegar a este objetivo y es la cultura ciudadana. ¿Qué hacemos para que todos los ciudadanos, las ciudadanas, nos sintamos más capitalinos, para que realmente le demostremos a Bogotá que la queremos? Vamos a analizar este importante tema para la ciudad. Bienvenidos. En la ciudad de Bogotá, la cultura ciudadana no es un tema nuevo. Desde hace algunos años se viene discutiendo los puntos claves que definen este concepto y que marcan las rutas para aplicarlos a la política de tal manera que se vea reflejada en la vida cotidiana. Fruto de estos consensos y diálogos nace la Política Pública de Cultura Ciudadana 2019-2038, y con ella la cultura ciudadana dejó de ser una obligación exclusiva de los habitantes para transformarse en el enfoque que deben tener las políticas públicas de la capital. Así pues, la gestión pública de la ciudad debe ir más allá de las multas, los comparendos y las sanciones para empezar a promover la auto y mutua regulación de sus habitantes. Esto con el fin de establecer la suma de esfuerzos como una fuente poderosa de transformación social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura ciudadana? ¿Cómo está Bogotá en cultura ciudadana? Pues este y otros interrogantes nos van a ayudar a resolverlo dos invitados especiales que tenemos en la tarde de hoy. Les hablo del concejal Libardo Asprilla, de Alianza Verde. Él es economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos en la Universidad del Rosario y especialista en gerencia de la Universidad Gran Colombia. Al concejal Libardo Asprilla, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar hoy acá con nosotros. Gracias, Sabina, por la invitación. Y también está con nosotros el concejal Celio Nieves, del Polo Democrático Alternativo. Él es licenciado en Biología, con posgrado en Planeación para la Educación Ambiental. Concejal Celio Nieves, muchísimas gracias a usted también por acompañarnos en esta tarde. A usted es muy amable y un saludo muy especial a todos los televidentes. Muchas gracias. A ustedes porque hablar de cultura ciudadana es importante para nuestra capital, para que realmente podamos avanzar y se logre desarrollo. ¿Cómo está Bogotá en este momento, concejal Asprilla, en materia de cultura ciudadana? Bueno, se evocan muchos recuerdos con la política pública que implementó en su momento el profe Antanas Mockus. Creo que es el más recordado con el desarrollo de esa política, donde nos invitaba a todos a hacer el ejercicio de autorregulación y también de regulación colectiva frente a determinados comportamientos y determinados escenarios en el espacio público, al interior de las instituciones, en todos los escenarios de la vida social. Pero necesitamos transitar mucho, hay mucha migración, y entonces necesitamos mucha migración, tanto la migración forzada por cuenta del fenómeno de la violencia, gente que ha venido desplazada de los diferentes territorios, como también toda la migración extranjera. Entonces, eso ha complejizado un tanto la convivencia en sociedad. Y creo que más que avances importantes son retos, debemos hablar ahora de retos importantes frente a estas nuevas sociedades, frente a estos nuevos colectivos humanos que por cuenta de la derivada de la pandemia han suscitado unos nuevos comportamientos. Así y que nos implica repensarnos nuevamente esta política pública de la cultura ciudadana. Y ya vamos a ahondar en eso, concejal Asprilla, porque toca un tema interesante y son los desafíos que ya llegaremos a ello, pero antes, concejal Celio, me gustaría que me aportara y me ayudara a redondear un poco más sobre cómo está Bogotá en este momento. Ya nos daba un panorama el concejal Asprilla en tema de cultura ciudadana. Es decir, para hablar de cultura ciudadana hay que tener en cuenta una serie de elementos para determinar la relación de la cultura ciudadana con el comportamiento humano. Y esos elementos a tener en cuenta tienen que ver con los valores, las creencias,
las simbologías, el lenguaje, las tecnologías, porque esos elementos son los que van a determinar cómo es el actuar diario y cotidiano de los ciudadanos en una ciudad de aglomeraciones de más de 8 millones de habitantes que vivimos en nuestra ciudad capital. Entonces, si yo le ofrezco una ciudad amable, una ciudad digna, una ciudad educada, una ciudad con salud, una ciudad con un ambiente limpio, una ciudad de fácil tránsito, yo soy un convencido que el comportamiento humano sería muy distinto al que hoy pues observamos en muchos ciudadanos de la capital colombiana, desde el Consejo de Bogotá, desde las administraciones que han transitado, desde los acompañamientos, desde las políticas públicas nacionales, no hemos sido capaces aún de garantizar una ciudad más amable donde podamos vivir todos y todas como del mismo lado. Esa respuesta me lleva a resaltar lo que el concejal Asprilla nos comentaba, y son los desafíos que vienen en Cultura Ciudadana. ¿Qué desafíos ve usted, concejal Asprilla, para Bogotá en Cultura Ciudadana? Yo pienso que el gran desafío está en términos de hacer de la inclusión una realidad. A veces en el escenario institucional se torna un tanto esquiva el reflejo de esa diversidad. Yo me gozo de ver, y creo que todos nos gozamos cuando frente a la pantalla chica vemos que están jugando las superpoderosas, ¿sí? Las chicas de la Selección Colombia o de los clubes deportivos, y ahí lo que ustedes ven es toda una diversidad, toda una multiculturalidad, el colorido, la pluriétnica y la diversidad, que es la principal potencialidad que tiene Colombia. Y yo creo que alrededor de eso debiera girar todo el escenario de cultura y de convivencia ciudadana, ¿sí? La cultura ciudadana tiene que imponerse en Bogotá y en el país a partir de ese reconocimiento. Por eso me parece un maravilloso ejercicio que se hizo desde el Consejo cuando se adoptó el plan de desarrollo, el nuevo contrato social y ambiental por Bogotá, que iba desde un comienzo, se visionó así, enmarcado para reconocer esa diversidad, los enfoques diferenciales. Es simplemente ser conscientes que tenemos una historia, que tenemos un legado, que tenemos unos pueblos, que tenemos unos territorios que merecen estar en equidad. El Estado no solo aquí, yo decía hace unos días y causó pues burla en algunos sectores, que en Bogotá se vive sabroso. Yo digo en Bogotá se vive sabroso porque en Bogotá hay condiciones de vida digna, condiciones porque hay Estado, tenemos una fuerza pública que ampara, que investiga el crimen, lo que no pasa en los territorios. La cobertura en educación, usted, profesor Celio, que ha sido uno de los adalides de esos proyectos en materia de educación, más de 400 colegios que le dan cobertura, más del 98% estamos en cobertura, 98, 99% en educación, la educación pública cada vez mejorando. Bogotá es una ciudad que yo amo y en la cual hay muchas oportunidades, hay muchos escenarios para hacer vida digna, y creo que eso se está potenciando, me parece, en aspectos claves en lo que tiene que ver con el reforzamiento de la cultura ciudadana. Y se está avanzando mucho en Bogotá, por supuesto hay muchas oportunidades, pero ¿y esos desafíos cuáles son, concejal Nieves? La juventud principalmente, hombres y mujeres, requieren de mayores oportunidades. Bogotá las ofrece, pero seguramente no en el número en que la ciudadanía joven la requiere. Y si nosotros somos capaces de ofrecer dos oportunidades claves, vamos a generar las grandes transformaciones que requiere la ciudad capital y se vuelve una ciudad mucho más convivencial. Principalmente atender los extremos del sistema público educativo, que históricamente ha estado desatendido. Ese 2% corresponde
a una ausencia de atención en educación preescolar de 3 grados que gracias a un acuerdo mío ya se empieza a desarrollar en la ciudad capital para que la niñez de 3, 4 y 5 años de edad vaya desde temprana edad al aula de clase a aprender. Y 2, el otro extremo, la educación superior. Entonces hay que garantizarla de calidad, universal, gratuita, para todos los que la requieran. Y en Bogotá tenemos esas posibilidades. Y lo otro, la otra oportunidad es la del empleo. Es que una persona que tiene un recurso, por insignificante que parezca pueda ser, eso es muy importante para el desarrollo de su vida y para generar autonomía. Esos son hechos, digamos, de acciones positivas que ayudarán a consolidar una cultura de protección al otro y de querencia para una ciudad que nos ha dado mucho. Yo no soy tampoco nacido en Bogotá, pero llevo ya 47 años en Bogotá, o sea, yo ya soy más bogotano que moniquireño, sí, nacido en Moniquirá, Boyacá. Entonces, eso significa que sí hay muchas formas y muchos modos de contribuir a que los comportamientos humanos cada día sean mucho mejor y sean para retribuirle a una ciudad que nos ha dado tanto como es la ciudad de Bogotá. Y una ciudad que curiosamente los capitalinos responden a diferentes encuestas con que la quieren mucho, una ciudad que les gusta, pero entonces ¿por qué quizás su discurso es diferente cuando vemos las actuaciones y cuando vemos situaciones tan tristes y lamentables como asesinatos en Transmilenio, que todo es a causa de la cultura ciudadana, de no tener tolerancia por el otro, de tener tantas actuaciones violentas? ¿Qué nos falta para poder llegar a una sociedad en la que la cultura ciudadana podamos entenderla, que es una prioridad para poder convivir en paz? Hay que mandar un mensaje muy claro. El cuidado de la ciudad es de corresponsabilidad de todos los que vivimos en esta gran ciudad, desde la familia, desde la sociedad, desde la recreación, desde el estudio, desde el deporte, del cuidado de la naturaleza. Es decir, tener ocupado positivamente al ciudadano es definitivamente lo mejor para tener un excelente comportamiento humano y una excelente relación a través de la cultura ciudadana. La transformación de la cultura ciudadana, sin lugar a dudas, y esta conversación nos lleva a entenderlo, tiene un papel importante la educación, la pedagogía. ¿Cómo podemos lograr que realmente haya transformación desde la pedagogía y cómo al interior del Cabildo Distrital se está trabajando en ello? Concejal Asprilla. Este es un tema de inteligencia colectiva. Esto no es de uno solo. Esto no es solo de la alcaldesa, del Consejo de Bogotá, o de la policía, o de los maestros. No, es de toda la sociedad. Y eso me parece importante porque la principal herramienta, lo decía Mandela y todos los grandes pensadores han dicho, que el arma más poderosa para transformar a la humanidad es la educación. ¿Sí? Para que se puedan generar dinámicas fuertes de oportunidades. No es solo que termine el bachiller, que termine el profesional, sino que una vez termine, pues se encuentre la oportunidad de empleo. Hoy en día, por ejemplo, en materia de empleo, tenemos en Bogotá todavía una informalidad que ronda, siempre se ha mantenido entre el 39 y el 42%. Digamos, estamos en ese promedio de informalidad, más de 1,5 millones de personas que trabajan en la informalidad, en el rebusque. Y esas personas tienen que mejorar cada vez sus condiciones. Y ahí el sector privado tiene mucho que aportar en términos de reto. Por mi parte, presentamos una iniciativa que de antemano le agradezco aquí al compañero, al colega Celio, porque fue uno de los que me apoyó en esa iniciativa, el proyecto por el cual se crea el sello Bogotá Incluyente, que busca motivar
a todo el sector productivo privado para que en el escenario de la inclusión laboral lo haga atendiendo todas esas brechas de desigualdad que tenemos. Eso tiene que volverse un reto para todas las empresas. La acreditación social, todas las unidades productivas del país y el Estado tienen que acreditarse socialmente. No es solo crear la empresa o crear la institución, sino también que tenga acreditación social, que esa empresa, que esa organización la quieran los usuarios. Hoy en día tenemos un gran problema con Transmilenio. Transmilenio debiera ser la empresa de movilidad más querida de Bogotá, pero resulta que Transmilenio, más del 20% de las personas que transitan en ella se cuelan, son colados. Y eso, ahí hay un problema de cultura ciudadana. Cuando se hacen las protestas, por ejemplo, gran afectado es Transmilenio, algo pasa allí. Y gran ¿Cuál es el afectado los sentido de ciudadanos. pertenencia? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, todo el sistema de operación, por ejemplo, de Transmilenio, como se concibió, sí realmente responde a los intereses primarios de la ciudadanía, a los intereses superiores de la ciudadanía. Pasó en pandemia, casi todas las empresas, muchas quebraron, otras subsistieron, pero no generaron mayor utilidades. Pero resulta que los operadores de una empresa como Transmilenio, que es de las más grandes que tenemos en Bogotá, pues generaron jugosas ganancias. Y en pandemia. Pero resulta que el sistema que es nutrido por la administración distrital con recursos del distrito, ¿sí? Todo el sistema de buses terminó afectado. Ahí algo pasa. Tenemos que generar unas dinámicas para que todas esas empresas, todas esas organizaciones realmente estén permeadas por sentido de pertenencia con los bogotanos, con la ciudadanía, que se puedan acreditar socialmente, y eso es lo que nos va a permitir que todos los escenarios de la vida pública y privada puedan también ser escenarios donde la cultura ciudadana reine. Concejales, ¿y cómo se trabaja al interior del Cabildo Distrital para poder mejorar esta cultura ciudadana? Cuéntenme eso en segundos, porque primero nos va a llevar Fernanda con nuestra sección Bogotá 360 grados a un lugar donde nos demostrará que la transformación cultural sí es posible. Los difíciles tiempos que hemos tenido que vivir los colombianos nos ha llevado a odiarnos entre nosotros y también a desconocer esta hermosa casa que tenemos en común. Hoy los voy a traer a una zona de Bogotá que por muchos años fue receptor de problemas como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el conflicto armado. Fue un territorio de guerras, de dolor, y este espacio fue transformado por sus habitantes, fue pintado de arte. Hoy en día se convierte en un territorio de reconciliación. Y vamos a entrevistar a los habitantes o a los visitantes de este lugar. Acompáñenme. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Ustedes vienen acá muy seguido al Bronx? No muy seguido. Es primera vez por lo que estamos haciendo un estudio de la universidad, entonces estamos como haciendo el recorrido. ¿Y cómo les ha parecido este sector? Está bonito. Pues la idea es que cambie este sector, pues por lo que hemos averiguado es que el sector busca como el tejido, reconstruir el tejido cultural, y pues esa es la idea, ver los cambios y todo eso. ¿Y ustedes qué piensan de este sector? ¿Cómo lo ven? Vemos que ha tenido muchos cambios, entonces pues eso es futuro para la ciudad y para nosotros como pues población que vive acá. Sí, ¿y tú? Diría que los cambios son buenos, en medida de que la gente sea capaz de respetar las nuevas cosas que se van a imponer. Entonces pues yo lo veo como una nueva oportunidad para Bogotá. Yo creo que puede ser un espacio potencialmente amplio para el arte, pero puede que también vaya a ser un poquito muy llevado en contrario. ¿Y ustedes qué creen que para que nosotros podamos tener una cultura ciudadana más arraigada, más fuerte, qué puede ser necesario que de parte de nosotros como ciudadanos podamos darle a Bogotá? Yo diría que la cultura.
en sí todo lo que tenga que ver con cultura y desde la educación de las mismas personas conforme a lo que quieren para sus proyectos de vida y hacer en este nuevo desarrollo del distrito creativo, por supuesto. Yo considero que la unión y digamos por parte del gobierno que trabaje por los ciudadanos, que se preocupe por ellos realmente y que trabaje a nivel general en toda la unión de las personas. Si tú podrías regalarle algo a Bogotá, ¿qué le regalarías? Uy, si pudiera regalarle algo a Bogotá, educación gratis. Sí o sí, educación gratis para todos. ¿Y tú? También educación y arte. ¿Y tú? Luego sería como una cultura más limpia para que fueran más responsables con el medio ambiente. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer parte del consejo contigo. Que tengan un resto de día excelente. Gracias. Chao, que estés bien. Bueno, ya escucharon ustedes allá en el estudio. Si ustedes pueden regalarle a Bogotá, ¿qué le darían? Pregúntenle a los concejales. Sigan ustedes en estudio, Sabina. Yo voy a seguir buscando historias para contarles. Chao. Fernanda, muchísimas gracias. Pues vamos a trasladarle esa pregunta a los concejales. Concejal Asprilla, si pudiera regalarle algo a Bogotá, ¿qué sería? Yo le regalaría un pito, el pito solidario, y que todos los bogotanos pudieran tener el pito para cuando se presentara una situación de alarma, hacerlo sonar como el trino de las aves. Pero esperaría que en el corto plazo pudiéramos tener silenciados todos esos pitos porque ya no se presentaran alarmas que lamentar en la ciudad. Concejal Celio, ¿usted qué le regalaría? Yo le regalaría mi amistad, que me conozcan, que me acompañen, que me pregunten qué hago yo como concejal de la ciudad, que me inviten a compartir sus propuestas, sus problemáticas y las soluciones colectivas. Y también les daría a conocer, porque hablé hace un poco de ese tema, les daría a conocer un importante proyecto de acuerdo que se denomina Bogotá Verde 2030. ¿Qué significa? Que en 10 años Bogotá tiene que haber sembrado más de 1 millón de árboles. Ya llevamos, a partir de su implementación de este acuerdo, sembrados por la administración capitalina, 267.000 árboles que ustedes creo ya los están viendo en algunas avenidas de la ciudad de Bogotá. Y mucho afecto y mucho amor. Ha sido una conversación bastante nutrida que nos ha aportado suficiente para entender lo que significa la cultura ciudadana y quiero invitarlos para que, por favor, antes de que se vayan, vean nuestra sección de la trivia, porque así de pronto ustedes también van a encontrar en los pasillos del Cabildo Distrital nuestra cámara espía, esa cámara que hace preguntas a los concejales y las concejalas. Aquí están algunas de las respuestas de nuestra trivia de la semana. La Secretaría de Cultura Ciudadana, Gobierno, Salud y Seguridad se deben articular, encabezado por supuesto por la Administración Distrital, para generar estrategias de prevención que permitan que los bogotanos vivamos en paz y en armonía por esas estrategias de cultura ciudadana que deben ser parte de nuestro hábito de vida diario. La cultura ciudadana se construye a través de programas, de acciones, desde los planes de desarrollo, desde los mismos compromisos de los gobernantes, y es así como se logra. Y no es un proceso de un proyecto, de un mes, sino de la continuidad, de todo el tiempo estar haciendo acciones para que la gente entienda y comience a interiorizar lo que es cultura ciudadana realmente y tener esos deberes y esos derechos que beneficien a la ciudadanía. Por eso este espacio del Consejo Contigo es un espacio que tenemos que aprovechar porque estamos en televisión. También aprovechen nuestro canal de YouTube del Consejo de Bogotá, las redes sociales, para que podamos conocer justamente la labor que se hace allí en el Cabildo Distrital. Pues a los dos muchísimas gracias, concejal Libardo Asprilla, concejal Celio Nieves, gracias por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado para dialogar sobre la cultura ciudadana. Muchísimas gracias a ti. Bueno, muchas gracias y una feliz tarde. Y estuvimos felices de contar también con su compañía en nuestro programa de hoy. Recuerden que la cita es dentro de 8 días, lunes 6 de la tarde aquí por Canal Capital. Nos volvemos a encontrar. Chao, chao, nos vemos pronto.